el que soy. Ese fue el nombre que le reveló a Moisés. Yo soy el que soy. Y bueno, le damos la bienvenida en esta mañana a todos los que se conectan a nuestra transmisión aquí desde nuestra casa Ebenezer Jesús La Piedad. Bendecimos sus vidas, compartan esta transmisión porque hoy se te va a revelar la grandeza de nuestro Dios, un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. Amén. Y bueno, mientras compartimos, quiero darle un repaso. Voy a hacerlo breve para poder entrar al tema de hoy. Amén. ¿De cuántos pueden decir en esta mañana: mi Dios es un Dios grande? Amén. Dígale al que está ahí a su lado: mi Dios es un Dios grande. Amén. Por eso vamos a hablar de su grandeza, de la grandeza sobrenatural de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios tan grande, un Dios que no cabe en esta mente. Amén. No cabe en esta mente, iglesia. Solo déjeme compartir acá. Y si usted puede, también comparte esa transmisión. Amén. Ok, le voy a dar rápido un repaso antes de entrar al tema del día de hoy. Y es que hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocer quién es Él realmente. ¿Sí? Muchos han reducido a Dios a una religión, a un personaje histórico, a una emoción, pero la Biblia lo revela como un Dios vivo, un Dios eterno y un Dios ¿qué? Sobrenatural. Amén. Ese Dios se le reveló a Moisés, se le reveló y le dijo: yo soy el que soy. ¿Verdad? Su nombre, Yahweh. Yahweh. Y Dios es un ser espiritual, ¿sí? Sobrenatural, eterno e inmutable, que tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Amén. Su nombre, Yahweh, significa yo existo. ¿Sí? El que existe por su deseo de existir. Nadie creó a Dios. Dios existe porque Él es Dios. Amén. Él vive en la dimensión de la eternidad. Él vive en el ámbito espiritual y Él se manifiesta de una forma visible en este ámbito natural. ¿Sí? Dios y su naturaleza, ¿verdad? Yo decía el miércoles que Dios y su naturaleza solo pueden ser conocidos por medio de ¿qué? De revelación. No solamente por leer la palabra, no solamente por conocimiento intelectual, sino por medio de ¿qué? De revelación. Y que si no se nos revela, no lo podemos conocer. Amén. Y que les enseñó un poquito de la naturaleza de Dios, de esa grandeza de Dios. Número 1, le dije que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, que es un ser invisible, un ser infinito, que no está limitado por el tiempo, por el espacio, por la materia. Él es un ser espiritual. Le dije que Dios es todopoderoso. Amén. Que eso significa que Él todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Él, que tiene un poder ilimitado y que es capaz de hacer cualquier cosa. Amén. Dios todopoderoso, el Shaddai, el que sustenta todas las cosas. Le dije que Dios era omnipotente, ¿verdad? Todopoderoso. Pero también le dije que Dios es omnipresente, que está en donde en todo lugar, que no hay lugar donde Él no está, que si subiéramos a lo más alto, ahí está, si bajáramos a lo más profundo, Él ahí está, que nada ni nadie se puede esconder de Él. Amén. También le dije que Dios es omnisciente, que eso significa que Él todo lo sabe, que Él conoce todas las cosas, que su conocimiento es infinito, que Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras luchas. Amén. Le dije que también Dios es santo. Amén. Que eso significa que Él es absolutamente puro, perfecto, que no hay pecado en Él, no hay maldad en Él, no hay corrupción en Él. Él es 3 veces santo. Le dije que también Dios es justo, que eso significa que Él ignora el pecado,
que Él no negocia la verdad y que no deja el mal sin ser castigado. ¿Sí? Que Él le da el pago a cada persona conforme a sus obras si no se arrepiente. Que si se arrepiente muchas veces no nos libra de las consecuencias, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Le dije que Dios también es ¿qué? Proveedor. Proveedor. Que Él cuida y Él suple las necesidades físicas, emocionales y espirituales de sus hijos. Que Él no solamente nos da, sino Él es la fuente de la bendición. Amén. Le dije que Dios también es ¿qué? Sanador. Eso significa que Él tiene el poder y la voluntad de sanar el cuerpo, el alma y las emociones. También le dije que Dios es soberano, que Él tiene el control absoluto de todo, que Él hace lo que quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. Amén. También le dije, y terminé con eso, y ahí vamos a comenzar hoy. Números 23:19, que Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. Que Dios es ¿qué? Un Dios vivo, eterno y sobrenatural. Dios no es hombre. ¿Un hombre para qué? Para mentir. Un hombre para cambiar de opinión. Que lo que Él habla lo hace. Que lo que Él dice lo cumple. Amén. Y dice su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Y aquí quiero continuar enseñándole acerca de la grandeza sobrenatural de Dios. Pero específicamente quiero enseñarle a no limitar a Dios, a no ponerle límites a la grandeza de Dios. Porque Dios no es ¿qué? No es un hombre. No es como nosotros. Nosotros estamos limitados. Nuestra fuerza es limitada. Nuestro conocimiento es limitado. Pero el de Dios no. El de Dios es un conocimiento infinito, un poder infinito. Todo lo puede hacer. Porque Él no es ¿qué? Hombre. Dile que está a tu lado. Dios no es hombre. Amén. Entonces hay algo peligroso. Hay algo peligroso que muchas veces hacemos, iglesia. Que hacemos los creyentes. Y es que muchas veces reducimos a Dios a nuestro entendimiento. Muchas veces le ponemos límites cuando Él es un Dios grande y un Dios sobrenatural. Amén. ¿Y por qué le ponemos límites? Porque queremos entender a Dios con esta mente. Queremos entender a Dios de una forma natural y no es posible. Amén. Entonces la mente humana quiere comprender a un Dios grande, a un Dios que no es hombre, a un Dios que no cambia de opinión, a un Dios que es tan inmenso, que Él creó los cielos, la tierra, todo lo que vemos, que dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cómo esta mente va a poder comprender un Dios tan grande? Quiero que vayamos a Isaías 55:8. Pero Dios no es ¿qué? Hombre. Él no está limitado como los hombres. Él es capaz de cualquier cosa. Y dice su palabra, porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Por eso es que nosotros muchas veces no podemos comprender a Dios. Porque si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, no podemos entender ese Dios tan grande. Porque dice su palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios siempre van a ser más grandes que los nuestros. Él siempre va a pensar mucho más grande que nosotros. Cuando nosotros pensamos en algo así, Él piensa en algo inmenso. Por eso es que tenemos que conocerlo. Por eso es que tenemos que tener revelación de quién es Él. ¿Por qué? Porque esta mente natural no puede comprender un Dios tan grande. Mis pensamientos no son ¿qué? Sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Mis pensamientos son más grandes que los suyos.
Mis caminos son más grandes que los suyos. Entonces, Dios es infinito, es eterno, es omnipotente. Él no opera conforme a nuestra mente. Él no opera conforme a nuestra lógica. Y por eso es que mucha gente lo redujo a una religión. Lo encajonamos a ese Dios grande. Muchas veces decimos, es que Dios no puede hacer esto. Pero oye, la palabra de Dios dice que Él es todopoderoso. Amén. Y no es que Él no es todopoderoso, sino que nosotros no le creemos a ese Dios todopoderoso. Cantamos que Él es grande, que Él es todopoderoso, pero a la hora de la hora dudamos. A la hora de la hora no le creemos de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer su grandeza. Amén. Entonces no cabe en esta mente. Esta mente no lo puede comprender solamente por revelación. Porque Dios no solamente es más grande que nuestros pensamientos. Él está en otra dimensión de poder, de autoridad, de sabiduría. ¿Sí? Él opera en otra dimensión. Nosotros estamos aquí en esta dimensión natural, pero Él opera en la dimensión de la eternidad, en la dimensión del Espíritu. Y no es que nosotros no podamos ver esa dimensión, sino que esa dimensión solamente accedemos a ella por medio de la fe. ¿Sí? La fe nos da el acceso a esa dimensión. Entonces, ¿cuáles son los límites que le ponemos a esa grandeza de Dios? ¿Cuáles son los límites que le ponemos muchas veces por lo cual no vemos que se manifieste esa gloria tan grande? Que se manifieste esa grandeza sobrenatural de Dios. Y el Espíritu Santo me ministraba lo siguiente. Número 1, ¿qué limita la grandeza de Dios? La incredulidad. La incredulidad. La incredulidad, sí, es algo tan terrible, porque a causa de la incredulidad no podemos ver milagros. A causa de la incredulidad, Dios no se puede manifestar. Vamos a ir al Salmo 78, verso 40. Y el pueblo de Israel, en un momento caminó en el desierto, viendo las maravillas de Dios. El pueblo de Israel caminó viendo el maná que caía del cielo, que cuando ellos pidieron carne, Dios los llenó de codornices, que cuando pidieron agua, agua salió de la roca. Pero muchas veces hay incredulidad. Y a pesar de tantos milagros y maravillas que hemos visto de parte de Dios en nuestra vida, aún así seguimos siendo incrédulos. Y el pueblo de Israel actuó así. Y dice su palabra: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Quiero que vean. El pueblo de Israel fue un pueblo que vio tantas maravillas de parte de Dios, desde que estaban en Egipto, cada plaga, como esas plagas venían sobre el pueblo egipcio, pero ellos no los tocaban. Como Dios les abrió el mar rojo para que pasaran en seco por medio del mar, ¿sí? Grandes maravillas que ellos vieron. Y muchas veces nosotros caemos en incredulidad. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Ellos se olvidaron, caminaban en el desierto enojados. Dios decía de ellos: son de dura cerviz, son rebeldes, un pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de esa grandeza de Dios. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos salvó, cómo nos rescató, cómo nos levantó, cómo nos restauró. Y ahora que enfrentamos un problema y vemos como que Dios no está haciendo nada, caemos en esa incredulidad. Y dice la palabra: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La palabra provocaban significa lo limitaban. ¿Sí? Dios tan grande, y el pueblo de Israel no le creía. Habían visto los grandes milagros y maravillas y no le creían. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Y no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia.
400 años esclavos en Egipto. Y ellos se habían olvidado de esos años de esclavitud. Ahora Dios estaba con ellos. Ahora la grandeza sobrenatural de Dios se había manifestado en sus vidas en todo ese caminar. Pero seguían sin acordarse de qué? De su mano y del día que los redimió de la angustia. Cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado, hoy podemos ser incrédulos de lo que puede hacer ahora. ¿Qué ha hecho en tu vida en el pasado? ¿Te perdonó tus pecados? ¿Te dio una nueva oportunidad? ¿Te libró de la muerte? Entonces, ¿por qué no le crees ahora? ¿Qué ha pasado en tu fe para que no le creas ahora? Que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que si lo hizo ayer, lo puede hacer hoy y lo va a hacer mañana. Que si sanó ayer, va a sanar hoy y va a sanar mañana. Que se liberó ayer, va a liberar hoy y va a liberar mañana. Que si dio nuevas oportunidades ayer, nos da una nueva oportunidad hoy y nos da una nueva oportunidad mañana. Amén. Pero ¿por qué? Muchas veces lo limitamos por la incredulidad. La incredulidad lo limita cuando no le creemos a pesar de lo que ya ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Entonces el poder de Dios es grande, pero la incredulidad limita su manifestación. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 13:58. Jesús, el Hijo de Dios, llega a Nazaret, y en Nazaret Él quería hacer milagros porque había enfermos, porque había personas que necesitaban del poder de Dios. Siempre hay personas que necesitan del poder de Dios, pero no es que Dios no tenga poder, sino que la gente no le cree. Y dice su palabra, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios grande y todopoderoso, pero donde hay incredulidad no puede haber milagros. Donde hay incredulidad no ocurren muchas manifestaciones de la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo limitamos a Dios entonces? ¿Cómo limitamos esa grandeza? Lo limitamos con la incredulidad. ¿Sí? Usted tiene que hacer crecer su fe para creerle a ese Dios sobrenatural. Amén. Número 2. ¿Cómo más lo limitamos? Lo limitamos con nuestras palabras negativas. Proverbios 18:21. El poder de la vida y de la muerte está ¿dónde? En la lengua. Muchas veces nosotros somos tan negativos porque somos tan incrédulos, que somos tan pesimistas. De aquí de tu lado te están hablando, hermano. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros vamos a comer de lo que estamos hablando. Si somos negativos, eso vamos a vivir. Una vida limitada, una vida de fracaso, una vida que no hay cambios, no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso está declarando nuestra boca, iglesia. Usted tiene que aprender que hay poder en su lengua para el bien y para el mal, para bendecir y para maldecir. Pero nuestras palabras limitan a Dios. ¿Por qué? Porque cuando decimos no voy a salir de eso, ¿es una palabra negativa o es una palabra de fe? Negativa. No voy a salir de eso. ¿Sí? Mi familia no tiene solución. Esto no va a cambiar. Palabras negativas. Y eso limita el poder de Dios. No solamente limita el poder de Dios, hace enojar a Dios. Cuando Dios envió a los espías a conocer la tierra prometida, Moisés le dijo, vayan, miren la tierra, y cuando regresen me van a traer un reporte, ¿sí? y traigan de lo que hay allá. Y ellos regresan, ¿verdad? Eran 12 espías, uno de cada tribu. Cuando ellos regresan, empiezan a dar su informe. Y 10 de esos espías comenzaron a decir, sí, allá es una tierra que fluye leche y miel, como nos lo dijo el Señor, pero ahí hay gigantes. Y nosotros, delante de esos gigantes, somos como langostas. Y nosotros no vamos a poder con ellos.
y empezaron a hablar, ¿qué? Palabras negativas. Y cuando alguien empieza a hablar palabras negativas, le apaga la fe a los demás. Cuando alguien empieza a hablar palabras negativas, uno causa que la otra persona, ¿sí?, también se vaya para el suelo. Y dice que el pueblo de Israel comenzó a llorar y comenzaron a rebelarse contra Moisés y a decirle que para eso los había llevado allá. Y se levantan dos hombres llamados Josué y Caleb. Y dice Josué y Caleb, los hicieron callar. Le dijeron, sí, allá hay gigantes, sí, es una tierra que fluye y leche y miel, pero Dios está con nosotros y nosotros no lo vamos a comer como pan. Amén. Ellos dijeron esas palabras, pero los otros 10 palabras negativas. ¿Y sabe qué Dios dijo de los que hablaron palabras negativas? No van a entrar esos 10 a la tierra prometida. Solamente va a poseer la tierra Josué y Caleb, por cuanto en ellos hubo otro espíritu. Eso pasa. Hacemos enojar a Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad, la duda, ¿sí?, es un insulto a un Dios grande. Es un insulto a un Dios todopoderoso. Él no es un ídolo. Él no es un Dios limitado. Él es un Dios sobrenatural, que está por encima y más allá de nuestros pensamientos, que está por encima y más allá de nuestras circunstancias. ¿Y qué dice la palabra? El que la ama comerá de sus frutos. Usted y yo vamos a comer de lo que estamos declarando. Si yo declaro bendición, voy a ser un hombre bendecido. Si yo declaro prosperidad, si yo declaro salvación, si yo declaro sanidad, si yo declaro libertad, eso voy a estar viviendo, en eso voy a estar caminando. Pero si yo declaro, esto no va a cambiar, mi familia no tiene solución, esto no va a suceder, eso es lo que vamos a estar viviendo. No me alcanza, no tengo dinero, vivo así. Así vas a seguir viviendo hasta que cambies tu forma de hablar y comiences a declarar lo que Dios dice. Amén. Pero nos limitamos. Nuestras palabras nos limitan. El Señor aborrece la negatividad. Ya lo intenté, pastor, y no pasa nada. Pues sígalo intentando, porque el que persevera alcanza. Amén. Ya oré y Dios no me respondió. Luego le pregunté, ¿cuántas veces has orado? Una. No, la palabra dice que toca y toca y toca hasta que se te abra, y pide hasta que se te dé, y busca hasta que encuentres. Amén. Ya lo intenté, ya oré, Dios no me responde. Yo no, mejor voy a ir allá a pedirle a... No, créale a Dios con todo el corazón, porque no es hombre para mentir. ¿Cómo más lo limitamos? Lo limitamos con nuestra lógica humana, ¿sí? Cuando nosotros caminamos por lo que vemos, eso nos va a llevar ¿a qué? A vivir en temor. Cuando nosotros caminamos por lo que está ocurriendo aquí en esta tierra, usted se va a llenar de dudas, usted se va a llenar de incredulidad. Pero si usted camina por fe, usted va a creer en lo imposible. Usted va a ver la gloria de Dios. Amén. La palabra dice que caminamos por fe y no por vista. Por vista, Dios mío. Cuando usted mira el problema que se le levantó por acá, luego el problema que vino por acá, usted se va a desanimar, usted se va a caer su fe hasta el suelo. Pero cuando usted camina por fe, viendo más allá de lo que hay en este mundo natural, poniendo la mirada en ese Dios que dijo Moisés que él se sostuvo, como viendo lo invisible. Pero vamos a Juan 11:39. Lázaro. ¿Cuándo han escuchado la historia de Lázaro? Amén. Lázaro estaba aquí muerto de 4 días. Y llega Jesús y le dice a su hermana, quiero ir a donde está, quiero ir allá. Y le dice, pero maestro, quiere ya, tiene 4 días ahí en la tumba. Pero para un Dios que no tiene límites y para un Dios sobrenatural, todo es posible. ¿Qué dice la palabra? Dijo Jesús, quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. La lógica, claro, es lógico que un muerto que tiene 4 días en la tumba,
ya se descompuso su cuerpo. Es lógico. Amén. No había los procesos de ahora que todavía los preparan, ¿verdad? Y tardan unos días más en descomponerse. Y la mujer, con la lógica humana, le dice: ¿cómo crees que vamos a abrir esa tumba? Va a salir todo el aroma terrible. Verso siguiente. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque la grandeza sobrenatural de Dios sobrepasa nuestra lógica. La grandeza sobrenatural de Dios sobrepasa esta mente tan pequeña. La mente de esta mujer decía: esta murió hace 4 días, ya huele feo, pero no sabía que el Dios que estaba frente a ella era un Dios sin límites. Y solamente le dijo: lo único que te pido es que creas, y si crees verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Dale un fuerte aplauso. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Fe, creer en ese Dios grande. Amén. No solamente tener eso aquí, sino que es una revelación en el Espíritu. Entonces, cuando tú caminas por tu lógica, si caminas por lo que ves, te vas a llenar de temores, te vas a llenar de dudas, te vas a llenar de incredulidad. Pero si caminas por fe, vas a creer en lo imposible y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Dios desafía nuestra mentalidad limitada. Usted ve en la Biblia cómo desafió a muchos a creerle. ¿Por qué? Porque Dios siempre puede hacer más de lo que pides. Dios siempre puede hacer más de lo que piensas. Dios puede hacer más de lo que imaginamos. Amén. Efesios 3:20. Estoy poniendo una edificación en su fe para que cree la grandeza de Dios. Dice su palabra: y aquel que es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo es nuestro Dios? Poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Amén. Te pide a veces por algo así, y Dios en su plan tiene algo así. Amén. Porque Él tiene el poder de hacer más de lo que pides. Él puede hacer más de lo que piensas. Él puede hacer más de lo que imaginas. Entonces, ¿qué Dios está buscando? Está buscando quien le crea y no le ponga límites. Está buscando quien le crea con todo el corazón. Está buscando esos hijos e hijas de Dios que dicen: yo le creo, yo le creo, yo creo que Dios va a cambiar mi vida, yo creo que Dios va a restaurar mi familia. Alguien puede levantar su mano esta mañana y declarar conmigo: yo le creo a ese Dios sin límites, yo le creo a ese Dios sobrenatural, yo creo que Él va a transformarme, yo creo que Él va a restaurar mi familia, yo creo que Él me va a bendecir, yo creo que Él me va a prosperar, yo creo que Él va a levantar a mis hijos, yo creo que va a sacar a mi familia de las adicciones. Yo le creo, porque es un Dios omnipotente. Amén. Un fuerte aplauso. Su fe tiene que ser edificada, su fe tiene que levantarse. No le ponga límites a Dios. Amén. No le pongamos límites, pero a veces vemos el problema allí. No le ponga la mirada al problema, mire más allá del problema, mire al invisible, mire al Dios sobrenatural. Amén. Entonces Dios busca quien le crea. Dios busca quien no le ponga límites, porque para Dios y para el que cree no hay nada imposible. Lucas 18:27. Eso dice su palabra y eso creemos. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, para nosotros ¿qué? Muchas cosas son imposibles. Hay muchas cosas que dicen: pero ¿cómo resuelvo eso? ¿Pero cómo cambio esa situación? Porque para los hombres hay muchas cosas imposibles. Pero ¿qué dice? Es posible para Dios.
Porque Dios no es ¿qué? ¡Un hombre! Amén. Dios no es un hombre. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted tiene que creer eso. Entonces la Biblia nos da muchos ejemplos, iglesia, de hombres que creyeron con una fe sin límites. Creyeron en la grandeza sobrenatural de Dios. Número 1, Abraham. Vamos a Romanos 4:19. Abraham no dudó. Abraham creyó en lo imposible. Siendo ya viejo, su esposa estéril, pero Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Amén. Y él no creyó. Y dice su palabra: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Yo te estoy enseñando que no se debilite tu fe. Te estoy enseñando a que tu fe se fortalezca. ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas que van a querer venir a debilitar tu fe, pero no lo puedes permitir. ¿Qué dice? Que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Un hombre anciano, un hombre que, bueno, si hablamos en términos de la ciencia, ¿verdad? Pues ya pasó su tiempo de poder procrear, ¿sí? Ya su sistema reproductivo ya no producía los espermatozoides. Ya era un hombre anciano, ya era un hombre que, usted sabe. Él dice que su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya ¿qué? Como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco ¿qué? Dudó. Ahora ¿sabe por qué le llaman el padre de la fe? Porque mire qué clase de fe tenía el hombre. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Un héroe de la fe, un padre de la fe, que dice la palabra, no dudó, no tuvo incredulidad, se miraba a sí mismo, pues decía: mi Dios es más grande que este cuerpo, mi Dios es más grande que la esterilidad de mi mujer, mi Dios me ha prometido algo. Y él sabía que Dios no es hombre, que Dios no es hombre, que Dios no miente, que Dios lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple. Te voy a dar un hijo. No importa la edad. ¿Sabe una cosa? Dios le usa como que será más difícil, porque la promesa se la hizo muchos años antes, cuando era más joven. Pero Dios esperó a que ya fuera más grande de edad, cuando ya no hubiera ¿qué? Lógica. ¿Para qué? Para darle el hijo. Para que toda la gloria se la llevara Dios. Amén. Esa crisis, esa situación que está llegando al límite, es para que veas la grandeza de Dios. Pero necesitas creerle con todo tu corazón. Amén. Abraham es un ejemplo de alguien que no limitó a Dios. Josué es alguien que no limitó a Dios. Josué capítulo 10, verso 12. Yo le dije que Josué dijo Dios que tiene otro espíritu, tiene otra mentalidad. Él no era un negativo, tenía una fe tan grande que un día oró y le dijo: Dios, para la luna y para el sol. Algo imposible. Pero dice la palabra que entonces Josué le habló a Jehová el día que Jehová había entregado al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Un Dios sin límites, un Dios que es capaz de ¿qué? De parar el sol, de parar la luna. En otras palabras, les alargó el día. Y si un día duraba 24 horas, les alargó el día. Que estuviera de día por mucho más tiempo. ¿Para qué? Para que vencieran a sus enemigos. Josué no le puso límites a Dios. Moisés no le puso límites a Dios.
y Moisés pudo ver el mar abrirse frente a sus ojos. Éxodo 14:21. El ejército del faraón venía detrás de ellos. Y Moisés se paró frente al mar y dijo: Dios, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dijo: extiende la vara. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¡Wow! Dios sobrenatural. Dios que es tan grande. Imagínese, yo me gusta meditar. Una de los significados de la palabra meditar, la palabra significa que te metas en la historia como si tú estuvieras allá. Y usted imagínese un momento que usted está ahí en medio de ese pueblo de Israel, se abre el mar rojo, queda un muro de agua por un lado, otro muro por el otro, y el pueblo de Israel pasando por el medio. ¡Qué increíble! ¡Qué Dios de maravillas! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Por eso es que usted no se puede desanimar. Por eso es que usted no puede abandonar su fe en Cristo Jesús. Porque usted está creyendo en el único Dios verdadero, en el único Dios que tiene todo poder, toda autoridad para hacer cualquier cosa. Yo le decía el otro día, en la religión necesitan un Dios para cada cosa. Que un Dios para esto, un Dios para esto otro, un Dios para esto otro. Terrible que haya un Dios hasta para los que roban y hacen maldades. Un ídolo. Nosotros tenemos un Dios que es todo incluido. Amén. Tenemos un Dios que no necesitamos adorar a tanto, solamente al único verdadero. Amén. Y ese Dios sana, libera, restaura, prospera, bendice, hace todo. Amén. Pero ¿a quiénes? A quienes le creen y le obedecen. Amén. Y usted imagínese cuando se abrió ese mar. Yo me lo imagino y no me cabe, esta mente no lo logra comprender. Por eso es que usted ve muchos que dicen: yo soy ateo, yo no creo en Dios. Claro, porque la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son una locura. Pero usted, que es un hombre y una mujer de fe, usted que tiene el Espíritu Santo, usted puede comprender las cosas espirituales. Usted puede decir: wow, ese Dios tan poderoso que derribó las murallas de Jericó, ese Dios tan poderoso que aquí me da otro ejemplo, Elías no limitó a Dios. Elías provocó que fuego cayera del cielo. Primera de Reyes 18:37. Imagínense, si puede hacer todo eso, ¿qué no puede hacer en tu vida? ¿Qué no puede hacer en tu cuerpo? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces él le dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. El profeta Elías creía en un Dios sin límites. Y un día se paró y desafió a Baal y a sus profetas, a esos brujos, a los hechiceros. Los desafió y le dijo: mi Dios es el verdadero. Hicieron los dos un altar y los dos tenían un animal para sacrificar a su Dios. Y los profetas de Baal comenzaron. Y ellos comenzaron allá a hacer los rituales, se tasajeaban. Y el profeta Elías se burlaba de ellos. Grítele más, que está dormido. ¿Por qué? Porque los ídolos de las naciones
Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Se los tienen que cargar acá. Pero nuestro Dios es un Dios es espíritu, invisible, infinito, eterno, que no cabe en el mundo entero. Es más grande que el universo. Él no necesita de nada de eso. Pero Él sí tiene ojos, sí puede ver. Él sí tiene oídos, sí puede oír. Él sí tiene manos. Y cuando toca con su mano, algo pasa. Amén. Y entonces le tocó el turno al profeta Elías. Y dice que le hizo más imposible. Traigan agua. Y échenle agua. Y hagan una zanja. Y ahí échenle más agua. Porque cuando saben que algo que está mojado es muy difícil que prenda. Pero le echó agua y más agua. Y después dijo: respóndeme, Jehová, para que todos estos que están aquí sepan que no hay un Dios más grande que tú. Para que todos estos sepan que no hay un Dios sobrenatural como tú. Y el fuego cayó y lamió todo, hasta las piedras, el animal, la zanja, todo. Tanto fue tan impactante que el pueblo de Israel comenzó a decir: solamente Jehová es Dios. Solamente Él es grande, solamente Él es omnipotente, solamente Él es eterno y verdadero. Amén. Elías creía en un Dios sin límites. Pero quiero terminar. ¿Cómo vivir sin limitar a un Dios grande? ¿Cómo vivo, pastor? Lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente y dejar de pensar pequeño. Romanos 12:2. Hay que renovar la mente. ¿Por qué Dios nos pide renovar la mente? Porque si no renovamos nuestra mente, no vamos a entender su voluntad. Dice su palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no cambia nuestra manera de pensar, no vamos a conocer a un Dios grande. Si no cambia nuestra manera de pensar, no vamos a entender que la voluntad de Dios es algo mayor que lo que estamos viviendo ahora. Hay que cambiar la forma de pensar. Hay que renovar la mente. Traemos tantas cosas metidas acá del mundo, de nuestra familia, porque tal vez nosotros crecimos en un lugar donde todo estaba limitado. Pero cuando tú vienes al Evangelio, cuando tú entras al reino de Dios, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. Tú tienes que cambiar tu forma de creer. Tú tienes que cambiar tu forma de actuar, de hablar. ¿Por qué? Porque si no renovamos nuestra mente, no conoceremos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Qué necesito para yo vivir sin limitar a un Dios grande? Renovar mi mente, dejar de pensar en lo pequeño para poder experimentar la voluntad de Dios. ¿Cómo se renueva la mente? Leyendo la palabra y metiéndote la palabra aquí y aquí. Porque la palabra de Dios, mientras el mundo dice no se puede, mientras el mundo dice no va a suceder, la palabra de Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras la palabra dice que hay crisis, mientras el mundo dice que hay crisis, que hay recesión, que no alcanza, la palabra dice que Él suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Si la palabra la tienes acá y la palabra la tienes acá, tu mente va a ser diferente. Hay que cambiar la forma de pensar. Número 2, comienza a declarar lo que Dios dice. 2 Corintios 4:13. Dijimos que lo que limita a Dios son ¿qué? Palabras negativas. Pero lo que no lo limita y lo que causa que Él se manifieste es ponernos de acuerdo con lo que Él dice. Declarar lo que Él dice. Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Cuando tiene un espíritu de fe. Ese era el que tenía Josué y Caleb. Tiene que tener un espíritu de fe. Pastor, pero me siento mal, me dijeron que estoy enfermo. Tengo un espíritu de fe y declárese sano por la llaga de Jesucristo. Pastor, pero de repente me siento deprimido, me entra la ansiedad, ya fui al psicólogo, ya fui al doctor. Pero usted declárese libre en el nombre de Jesús. Pero teniendo
teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Lo que tú crees, eso habla tu boca. Tanto para lo bueno como para lo malo. Creí. ¿Qué estás creyendo? Porque lo que estás creyendo lo va a hablar tu boca. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Lo que creí, eso es. La fe que está en el corazón se manifiesta en las palabras que salen de nuestra boca. La duda, el miedo, la incredulidad que está en nuestro corazón se manifiesta con las palabras que salen de nuestra boca. Pero si usted tiene un espíritu de fe y está lleno de la palabra de Dios su corazón, su boca va a declarar lo que Dios dice. Amén. Y Dios dice que todo es posible. Y Dios dice que sí puede cambiar. Y Dios dice que sí nos podemos levantar. Y Dios dice que sí podemos tener. Y Dios dice que sí podemos ser bendecidos. Y Dios dice lo que tú crees, eso declara. Amén. Declara lo que Dios dice. No lo que el mundo dice. No lo que la gente dice. Yo le decía en el centro de rehabilitación, de ti pueden decir lo peor. De ti pueden decir que eres el peor drogadicto, el peor de la familia. Pero si tú te pones de acuerdo con lo que Dios dice de ti, Gedeón, él no creía lo que Dios decía de él. Y Dios se le apareció y le dijo: Gedeón, tú eres un varón esforzado y valiente. Él dijo: yo soy el menor de mi familia. Mira cómo estamos acá escondidos porque los enemigos vienen y nos roban la comida. Y Dios le dijo: tú eres un varón esforzado y valiente. Tienes que ponerte de acuerdo con lo que Dios dice de ti. Tienes que ponerte de acuerdo con lo que Dios diseñó de ti, no lo que el mundo dice. El mundo nos pone etiquetas. Y aquí traemos muchos en la frente la etiqueta que nos han puesto: el fracasado, la esto, el aquel, el que no sirve para nada. Y así caminamos con esa etiqueta hasta que llegas y le crees a un Dios sin límites, hasta que llegas y dices: no, eso es lo que el mundo dice de mí, pero esa no es la verdad. La verdad es lo que Dios ha dicho de mí, que yo soy su hijo amado. Amén. Que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que Él es mi pastor y nada me faltará, que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Eso es lo que Él dice de mí. Él dice de mí que Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar si sabemos que ese Dios grande está con nosotros? Quiero terminar. Declara lo que Dios dice. ¿Qué me necesito para vivir sin limitar a un Dios grande? Alimenta tu fe cada día para que puedas creerle. Marcos 9:23. Estoy cerrando. Marcos 9:23. Dijimos que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero también dice su palabra que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿A quién? Al que cree. Por eso alimenta tu fe. ¿Cómo se alimenta la fe? Dice la palabra en el libro de Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más se escucha la palabra de Dios, tu fe se hace más fuerte. Se escucha chisme, se escucha duda, se escucha negatividad, su fe se debilita. Pero si usted todos los días se mete a la palabra, todos los días pone predicaciones, todos los días llena su corazón y sus pensamientos de la palabra, su fe se hace fuerte. Alimenta tu fe. ¿Qué más? Obedécele a Dios. Obedece su palabra, aunque no entiendas. Porque muchas veces hay cosas en la palabra de Dios que no entendemos, pero solamente hay que obedecerlas. En el reino, primero se obedece, primero se cree y después vemos las cosas. ¿Sí? En el mundo dice la gente: ver para creer. No, aquí creemos primero y después vemos. Noé construye un arca
pero nunca había habido lluvia. Él tuvo que creer y obedecer algo ilógico. Amén. Entonces, obedece a Dios y a su palabra, aunque no entiendas. ¿Qué más? Expande tu visión para que puedas ver al Dios que sirves y adoras. Segunda de Reyes 6:17. El profeta Eliseo está en una ciudad donde llega un ejército a rodearlo. Y sale su siervo y dice: y estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y el profeta Eliseo estaba confiado en el Dios que servía, el Dios que adoraba. Dice la palabra: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Yo me decía, muchos de nosotros necesitamos que se nos abran los ojos. No estos naturales, pues bueno, aquí sirven para ver, pero hablo de los ojos espirituales. Que dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Necesitamos que los ojos del Espíritu se nos abran, porque cuando tú abras los ojos del Espíritu, tú vas a ver la grandeza de Dios. Y cuando abrió los ojos, dice que él vio carros de fuego. Él vio el ejército de los ángeles que protegían al profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios sin límites. Termino. Salmo 147:4. No existe, iglesia, un Dios como Yahweh, como el gran yo soy. No existe. No lo vas a encontrar en ningún lugar. Todos los ídolos de las naciones tienen un poder limitado, pero nuestro Dios tiene un poder ilimitado. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas las llama por sus nombres. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¿Cuánto sabe el nombre de las estrellas? ¿Sabe usted el nombre de las estrellas? Las constelaciones de las estrellas. Dice la palabra que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Orión, Osa Menor, Osa Mayor. A ver, lo que era estudiar eso, porque no que yo me la sé. Pero es que Dios es tan grande. Si existen billones, trillones, no sé cuántos de estrellas, y Él las llama ¿qué? Por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Como nuestro Dios, grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Estás creyéndole? ¿Estás creyéndole? Pastor, pero usted no sabe lo que estoy viviendo. ¿Estás creyéndole? Grande es nuestro Dios, de mucho poder, capaz de todo. Pero Él busca un corazón que le crea. Él busca un corazón que le diga: yo sé que tú eres grande y todopoderoso. Amén. Póngase de pie en esta mañana, siendo tu presencia. Esta mañana usted tiene que creer en medio de las cosas que usted esté viviendo. No le queda de otra. Créale a Dios. La mujer del flujo de sangre había gastado todo en los médicos, se había quedado sin dinero. Dice la palabra que antes le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, ella corrió y tocó su manto y recibió su sanidad. Porque la fe te lleva a creer en un Dios que no tiene límites. Todo que se cierra, toda mano se levanta. Comienza a orar y decirle: Señor, fortalece mi fe. Quiero creerte. Perdónanos por dudar. Perdónanos por ser incrédulos. Perdónanos. Pero hoy decido creerte solo a ti. Solo a ti, Jesús. Solo a ti. Yo no sé por qué usted está creyendo.
Hoy créale a ese Dios grande, que su grandeza es sobrenatural. Ahí donde me están viendo, declaro esas palabras sobre ti. Créele a ese Dios grande.